¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Joseph? Buenas tardes. Buenas tardes, Grisel. Buenas tardes, Cindy. Buenas tardes, Ana. Vamos a empezar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre las corrientes europeas. Vamos a señalar algunos aspectos fundamentales sobre estas corrientes literarias que se desarrollan en Europa. Ya vamos a hacer entonces un panorama global de lo que es la literatura. Nos vamos a desarrollar desde la época clásica hasta la vanguardia, ¿no? Pero recuerda que vamos a centrarnos en algunas características fundamentales de estas manifestaciones literarias para tener una visión panorámica de lo que es la literatura. Luego vamos a hablar un poco sobre la literatura griega, específicamente sobre la obra La Odisea. Así que empezamos. Bien, recordemos que en el caso de la literatura griega hay algunos elementos fundamentales que hay que señalar. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que dentro de la literatura griega, ¿no?, que comprende tanto lo que es Grecia como Roma, hay que tener en cuenta que tiene una base mitológica, que se nutre de los elementos mitológicos, ¿no? Los autores utilizan, ¿no?, estos desarrollos, estas manifestaciones míticas que logran en cierta medida influenciar en su producción artística. La Ilíada, la Odisea, Edipo Rey, todas esas obras se nutren del mito. Los autores conocen el mito y entonces a través de estos elementos empiezan a manifestar estas propuestas literarias. Otra característica también importante de la literatura clásica es la visión antropocéntrica. Todo gira en torno a lo humano, todo gira en torno al ser humano. Y por ello vamos a encontrar que incluso sus divinidades también están humanizadas, ¿no? Se muestra esa noción, el antropocentrismo, que se busca entender, comprender, ¿no?, las cualidades humanas, entender, ¿no?, la capacidad humana, el conflicto interno de los personajes. Otro elemento también importante dentro de esta producción literaria va a ser el fatalismo. Recordemos que para los clásicos el destino es inexorable. Nadie puede escapar al destino. ¿Ya? Recordemos entonces esos detalles, ¿no? Un claro ejemplo va a ser la obra Edipo Rey, ¿no? ¿Recuerdas esta obra de Sófocles, donde se presenta esta configuración de el personaje Edipo que intenta, ¿no?, como del lugar cambiar el destino funesto, pero no lo logra, ¿no? ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes, Mónica. Entonces, ten en cuenta estas características, ¿no? La visión fatalista. Otro elemento también es la armonía que hay entre la forma y el fondo, ¿no? Vamos a observar que dentro de la literatura clásica es importante la forma, o sea, la estructura de la obra, pero también es importante el contenido de la obra. Y el contenido es el fondo. Así que va a haber un equilibrio entre la forma, la estructura y el fondo, el contenido. Estas van a ser entonces las características que se manifiesta en la literatura clásica, ¿no? Autores dentro de esta producción literaria encontramos a Sófocles con Edipo Rey, Esquilo con
Prometeo encadenado, Homero con la Ilíada y la Odisea, entre otros autores. Luego de la época clásica se desarrolla la literatura medieval. En la literatura medieval vamos a encontrar algunas características fundamentales. Recordemos, en la época medieval va a aparecer una fuerza que es el cristianismo, que poco a poco va a adquirir mayor poder y eso va a generar una influencia incluso en el plano cultural. Así que vamos a observar que en la época medieval se va a dejar la concepción antropocéntrica y va a desarrollarse una visión teocéntrica. Todo gira en torno a Dios. Antes giraba en torno al ser humano, ahora a Dios. En este contexto cae el gobierno, bueno, perdón, cae el imperio, ¿no?, romano de Occidente, y producto de ello muchas naciones se van a liberar, ¿no? Muchos pueblos van a liberarse, van a empezar a expandir su territorio, surgirán nuevas naciones y estas naciones van a buscar una manifestación nacional. Por ello van a aparecer los llamados cantares de gesta. Y recuerda que los cantares de gesta van a ser divulgados por los juglares, los poetas del pueblo. Aquellos que van a cantar, ¿no?, van a ir de pueblo en pueblo desarrollando estas grandes hazañas de héroes de una nación. Pero también aparecen los trovadores en el sur de Francia. Y los trovadores, a diferencia de los juglares, ellos están vinculados, los trovadores están vinculados a un elemento lírico, poético, sentimental. En cambio, el juglar está vinculado a un elemento épico, ¿no? Ahí tenemos las diferencias entre ambos. También van a aparecer, como les decía, los cantares de gesta. Ahora, recuerda, los cantares de gesta nacen de forma oral. Y un cantor de gesta en España muy famoso es el Mío Cid. Muy bien. Esta es la literatura medieval. ¿Qué autores destacan dentro de esta literatura medieval? Por ejemplo, tenemos aquí en esta figura la presencia de Dante, ¿no? ¿Recuerdas una obra de Dante Alighieri? Por ahí, ¿alguno de ustedes recuerda una obra de Dante? La Divina Comedia, exacto. Ujú. La Divina Comedia. Entonces aquí estamos observando una gran obra, ¿no?, dentro de la literatura medieval, que es la Divina Comedia. Es el paso de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? Curiosamente, en el examen de admisión de hoy, vino una pregunta sobre la Divina Comedia, ¿no? Sobre un pasaje de la Divina Comedia. Bien, ¿qué otros autores encontramos también en la época medieval? Bueno, una obra como el Mío Cid, recuerda que pertenece a un autor anónimo, no se sabe con exactitud quién es el autor, ¿no? El Mío Cid, podemos encontrar en Italia también a Ludovico Ariosto, no, porque él es parte ya del Renacimiento. A Giovanni Boccaccio, ¿no? Giovanni Boccaccio es el autor del Decameron. Recuerda que Giovanni Boccaccio va a adjetivar como divina la comedia de Dante.
Francisco Petrarca, que también es parte de la literatura medieval. Ahora, estos autores van a ser también llamados pre-renacentistas. ¿Por qué? Porque estos autores van a tratar de alejarse un poco de todo este pensamiento medieval. Por ejemplo, ellos van a insertar poco a poco los elementos eh, paganos, que sería la literatura clásica, ¿no? Dante también hace eso con la Divina Comedia, ¿no? En el infierno vamos a encontrar muchas referencias a la literatura griega, al mundo griego. Por ello, estos autores van a ser considerados pre-renacentistas. No son autores del Renacimiento, sino pre-renacentistas. Bien, luego de la época medieval viene el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento tiene mayor esplendor en el siglo XVI. Aparece en el siglo XV, aparece en Italia, Florencia, pero su mayor esplendor, siglo XVI. El Renacimiento va a tener como base fundamental al humanismo. El humanismo va a ser una manifestación que buscaba comprender, ir a los clásicos, leer a los clásicos, ¿no? Así que era una manifestación, ¿no? Importante para esta época, ¿no? Que rompe con el lineamiento medieval o que de pronto se convierte en una transición, ¿no? A la llegada del Renacimiento. Los autores del Renacimiento van a buscar retornar a los elementos clásicos grecolatinos, Grecia y Roma, y van a tener una vez más esta concepción antropocéntrica. Ahí te das cuenta que hay un retorno al pensamiento clásico y retorna el antropocentrismo, ¿no? Alejando la concepción teocéntrica. También se desarrolla el equilibrio entre la forma y el fondo. Y el culto a la razón. La razón tiene que regular las emociones, porque las emociones en cierta medida van a generar discordias, pugnas, contienda. Por eso que es importante que la razón lo regule. Estos van a ser las características del Renacimiento, ¿no? ¿Qué autores del Renacimiento podemos encontrar? Bueno, uno de estos autores, que en realidad es un autor en transición, es William Shakespeare, ¿no? Se nutre del Renacimiento, pero también de la otra manifestación literaria que es el Barroco. Tenemos a Garcilaso de la Vega, el autor de las Églogas, parte del Renacimiento. Ludovico Ariosto, con su obra Orlando el Furioso. Nicolás Maquiavelo con El Príncipe, entre otras grandes figuras. En el caso de William Shakespeare, su obra Romeo y Julieta va a tener más componentes del Renacimiento. Es su obra juvenil de William Shakespeare. Entonces recuerda que el Renacimiento hay un retorno a los clásicos greco-latinos. Luego del Renacimiento se desarrolla el Barroco. Aquí en el Barroco, que se va a desarrollar en el siglo XVII, vamos a encontrar una visión pesimista. A diferencia del Renacimiento, que hay una mirada óptima de la vida, en el Barroco vamos a encontrar una visión pesimista, va a haber crisis en la sociedad.
Recuerda que en el caso del barroco vamos a encontrar un desequilibrio entre la forma y el fondo. Ahora, ¿por qué hay desequilibrio? Porque le dan mayor importancia a la forma, o sea, a la estructura. Le dan mayor importancia al lenguaje, a la estructura, a la técnica. Y menos importante va a ser el fondo, o sea, el contenido. Por ello vamos a encontrar un desequilibrio y un elemento que se aleja de los autores del Renacimiento. Se va a utilizar el contraste. También vamos a observar que a pesar de estar alejándose de los componentes clásicos grecolatinos, se va a conservar todavía las referencias mitológicas y algunos tópicos de la literatura que se desarrollaban en el Renacimiento o en la época antigua. Recuerda entonces, visión pesimista, a diferencia de la visión óptima del Renacimiento, desequilibrio, a diferencia de el equilibrio para los autores del Renacimiento, el uso del contraste y las referencias mitológicas que se presentan dentro de las obras del barroco. Ahora, ¿qué autores se puede encontrar dentro de este periodo del barroco? En el caso de España va a ser un momento de esplendor en el teatro. Vamos a encontrar a Calderón de la Barca, a Lope de Vega, ¿no? Y en el caso de Inglaterra, William Shakespeare, ¿no? Christopher Marlowe, ¿no? Entre otros autores, ¿no? Dentro del barroco. Hamlet, una obra de William Shakespeare, está dentro de esta concepción del barroco. No tiene, por ejemplo, un lenguaje más sofisticado, ¿no? Y recuerda que hemos mencionado que en el barroco se le da mayor importancia a la forma, a la estructura, al tipo de lenguaje, ¿no? Más erudito de pronto, ¿no? Más elaborado. Recuerda lo que estamos mencionando, ¿no? Cómo va evolucionando la literatura. Así que el barroco se estaba alejando de los componentes clásicos y por ello, en el siglo, fines del siglo XVII o mediados del siglo XVII, hasta la primera mitad del siglo XVIII vamos a encontrar, ¿no? Una manifestación que luego se desarrollará como la época del neoclasicismo y se proyectará hasta fines del siglo XVIII, ¿no? El neoclasicismo aparece en Francia y los autores del neoclasicismo buscarán imitar los modelos clásicos. Para los neoclásicos es importante la imitación a los griegos y romanos. Los autores neoclásicos van a imitar los modelos clásicos, por ello vamos a encontrar una vez más el culto a la razón. Va a haber normas establecidas, ¿no? Los autores van a poner algunas normas, por ejemplo, que toda obra tiene que tener un fin didáctico, o sea, enseñar, educar y representar la moral de su tiempo. Lo inmoral va a ser cuestionado, ridiculizado y se va a utilizar, por ejemplo, las comedias para burlarse de los vicios de la sociedad, ¿no?
En el neoclasicismo le da mayor importancia a la razón, el sentido de verosimilitud, se alejan de los componentes sentimentales. Eso lleva consigo a la aparición de la siguiente manifestación literaria, que es el romanticismo. En el caso del romanticismo, se desarrolla a fines del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. Aquí vamos a encontrar, en el romanticismo vamos a encontrar una mirada más íntima, dentro de la visión romántica también está presente la rebeldía. Entonces hay un culto al yo, a uno mismo, a la subjetividad, a las emociones, ¿no? Hay rebeldía porque no se busca seguir los parámetros de la sociedad, no se busca seguir con la razón, romper con la razón, libertad de creación, libertad de pensamiento, ¿no? Hay un gusto por los elementos populares, por eso que en esta época del romanticismo reaparecen los cuentos de hadas, ¿no? Las bestias, el hombre lobo, vampiros, todos esos elementos del folclore se desarrollan en este periodo, ¿no? O se impulsan más en este periodo. El romanticismo, por tanto, no solamente muestra el dolor por el ser amado. El romántico busca libertad, un espacio donde se muestre sus elementos sentimentales a través de la naturaleza, ¿no? Por eso que hay una idealización de la naturaleza. Así que el romanticismo, recuerda, aparece fines del siglo XVIII en Alemania. Inglaterra también va a desarrollar una visión romántica y se prolonga hasta la primera mitad del siglo XIX. En esta época del romanticismo podemos encontrar las cuitas del joven Werther. Podemos encontrar también, por ejemplo, bien, esta visión romántica que le da mayor importancia a los sentimientos sobre la razón va a llegar a Francia, pero muchos de los franceses van a cuestionarlo. Por eso que aparecerá la postura del realismo. El realismo nace contra los lineamientos románticos. El realismo aparece en la segunda mitad del siglo XIX y esta manifestación literaria va a tener como base fundamental el positivismo, que le da importancia al plano de la ciencia. Como estamos observando que el realismo tiene esta influencia del positivismo, se va a imitar el método científico. Pero recuerda que el realismo lo que busca es representar o presentarnos una descripción detallada del ambiente social. Así que en el realismo vamos a encontrar el uso de la razón, vamos a encontrar también que el realismo va a describir constantemente una descripción objetiva, va a mostrar los vicios de la sociedad, el realista.
Dentro de estas manifestaciones literarias, por ejemplo, en Francia tenemos a Stendhal con la obra Rojo y Negro, Balzac con Papá Goriot o Flower con Madame Bovary. En la literatura rusa tenemos a Dostoyevsky con Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, ¿no? Que es otra obra de Dostoyevsky. Bien, ese sería entonces el realismo. Aparece en la segunda mitad del siglo XIX y lo que busca el realismo es desarrollar la vida cotidiana del ser humano. Recuerda entonces esos detalles de esta postura del realismo. Porque luego en el siglo XX, recuerda que se desarrolla toda la segunda mitad del siglo XIX, en el siglo XX, ¿qué aparece? La vanguardia. Y la vanguardia rompe con todo lo anterior. La vanguardia se desarrolla en el siglo XX y busca romper con toda la tradición. Por eso que los autores de vanguardia van a experimentar con el lenguaje, van a buscar nuevas herramientas teatrales, nuevas herramientas poéticas, nuevas herramientas épicas, ¿no? A diferencia de otras manifestaciones, la vanguardia es el conjunto de varios ismos o escuelas. En la vanguardia se dice que los países que dan origen a esta producción van a ser tanto Francia e Italia, ¿no? Y vamos a encontrar diferentes escuelas. Dentro de la vanguardia vamos a encontrar autores como Frank Kafka con La Metamorfosis, Marcel Proust como la obra En busca del tiempo perdido, James Joyce con el Ulises, entre otros autores. Recuerda entonces que la vanguardia va a romper con la tradición, ¿no? Va a ser un conjunto de escuelas que se unen porque tienen algo en común, romper con la tradición. Sin embargo, estas escuelas son diferentes, cada una de ellas, ¿no? Cada una busca reflejar la realidad desde su perspectiva, ¿no? Pero tienen algo en común y es la búsqueda de una experimentación lingüística. Así se desarrolla, por tanto, la literatura europea. Estamos observando que base fundamental de la literatura europea va a ser la literatura clásica, ¿no? O el clasicismo, que se desarrolla tanto en Grecia como en Roma, y luego aparecerán una serie de manifestaciones literarias, unas que desarrollen, ¿no? Algunas características y la siguiente que cuestionen, ¿no? Estos elementos. Muy bien. A ver, preguntas, dudas hasta aquí. Recuerda que hemos observado una visión panorámica de lo que es la literatura europea.
¿no? Desde la época clásica hasta la actualidad. Visión panorámica, ¿no? Ya más adelante vamos a desarrollar una por una, ¿no? Estas manifestaciones y sus respectivo autor. Por ahí, dudas o preguntas hasta este momento. A ver, por acá nos dice Joseph, profesor, ¿no es contraproducente que el neoclasismo busque el culto a la razón cuando los clásicos hacían referencias mitológicas? Lo que pasa es que para los autores neoclásicos y con relación a la literatura griega, aquí también se desarrolla el culto a la razón. Tanto clásicos como neoclásicos buscan el culto a la razón. La diferencia está en que de pronto, en el caso de de los autores del neoclasicismo, ya en el siglo XVII, ellos están vinculados más bien al plano de la ilustración, ¿no? O sea, toman a la razón como un elemento fundamental. La razón regula las emociones. Los mismos autores de la literatura griega y romana mostraban a la razón como ese elemento, ¿no? Por ello, sus obras, imaginemos en obras teatrales como la tragedia, por ejemplo, en las tragedias que mostraban que las emociones, que las pasiones generan cuestiones trágicas, funestas. Entonces, a través de estas obras teatrales se mostraban lo dañino que puede ser, ¿no? Estar vinculados a las emociones o de pronto padecer ante las pasiones. Y a través de ello, los clásicos mostraban la importancia de el culto a la razón, la importancia de este equilibrio, ¿no? De sostener estas emociones, de calmar, ¿no? Estas pasiones. Entonces, los clásicos mostraban esa noción del culto a la razón bajo esos elementos lógicos, ¿no? En el neoclasicismo también sigue esa postura, pero se intenta que las obras tengan un sentido de verosimilitud que muestren la realidad, ¿no? O que intenten plasmar elementos de la cotidianidad, ¿no? Por eso que van alejándose poco a poco ya de las referencias mitológicas, ¿no? Ya no vamos a encontrar obras donde se muestran a divinidades, ¿no? Más bien es a seres humanos que pueden ser comparados con los dioses. Ajá. Pero recuerden, ¿no? El plano de la razón está aquí porque desde esa configuración la razón regula las emociones. Ujú. Bajo esas modalidades se presenta, ¿no? Muy bien. A ver, otra duda, otra pregunta por aquí. Como están observando en la literatura griega, se observa o se presenta, ¿no? Dos grandes periodos, tanto el periodo jónico como el periodo ático. Y pueden observar que en el periodo ático se desarrolla el teatro, ¿no? Según Aristóteles, el teatro nace a través de este culto al dios Dionisos, los ditirambos, ¿no? Origen del teatro. Y como pueden observar también en el género que destaca en el periodo ático es el teatro, mientras que en el periodo jónico destaca tanto la poesía, o sea, el género lírico, como también el género épico.
Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Recuerda que ahora vamos a centrarnos en la obra La Odisea, ¿ya? Así que observen ahí lo que se está proyectando, ¿no? Estamos hablando de los poemas homéricos. A ver, en el caso de los poemas homéricos, recuerda que la Odisea, al igual que la Ilíada, van a tener un fondo común, que sería la guerra de Troya, ¿no? Ambas obras se va a presentar la visión o la mirada aristocrática, porque los personajes centrales pertenecen a esa clase social, ¿no? El plano aristocrático. Las obras van a estar divididas en 24 cantos. La Ilíada nos muestra cómo de pronto dentro de una guerra, ¿no? Que tiene un sentido tanto ilógico, ¿no? El enfrentamiento entre griegos y troyanos a través de el rapto de Helena, ¿no? Cómo en la Ilíada se está desarrollando una virtud, que es el valor ante la muerte, ¿no? Porque estamos en medio de una guerra, así que los seres humanos enfrentan constantemente a la muerte. Por eso que la virtud que se destaca en la Ilíada es el valor, el heroísmo, el valor ante la muerte. Y la vida es presentada dentro de la Ilíada como una lucha constante, ¿ya? La Ilíada nos habla sobre la cólera de Aquiles y cómo de pronto, ¿no? Esta cólera va a generar grandes infortunios tanto para los griegos como para los troyanos. Recuerda que Aquiles se retira de la guerra porque Agamenón, al discutir con Aquiles, le señala que le quitará su esclava Briseida. Ya antes Agamenón había raptado a Criseida y producto de esto generó la ira de Apolo que causó peste en el bando de los griegos, ¿no? Por eso que Aquiles le informa a Agamenón que tiene que liberar, ¿no? A Criseida, pero discuten y lo que hace Agamenón es liberar a Criseida y arrebatarle a su esclava Briseida, ¿no? Aquiles se retirará de la guerra y retornará Aquiles para enfrentar a los troyanos cuando Patroclo sea asesinado por Héctor. Así que Aquiles retorna, se venga de Héctor, arrastra el cuerpo de Héctor, príncipe de Troya, y luego de ello, ¿no? El rey Príamo, rey troyano, suplica que le devuelvan el cuerpo de su hijo. Al final, después de una gran súplica, el cuerpo de Héctor retornará a Troya y se generaron los funerales de este personaje. En el caso de la Odisea, se desarrolla el accidentado regreso de Odiseo, perseguido por Poseidón, a su patria Ítaca. Así que vamos a hablar sobre esta obra. Recuerda que en la Odisea se muestra a la vida como una lucha de adversidades, ¿no? En el caso de la Ilíada, la vida es una lucha constante. En el caso de la Odisea, es un viaje cuyos enfrentamientos o obstáculos que te muestre la vida o este viaje hay que superarlos para lograr alcanzar un destino personal, ¿no? La Odisea está dividida en 24 cantos, ¿no? Se narra el retorno de Odiseo, o también llamado Ulises, al pueblo de Ítaca o a su patria, ¿no? En la historia se va a mostrar, recuerda, se muestra una mirada de la aristocracia y también vamos a encontrar que esta obra tiene a un narrador omnisciente y a su vez a un narrador personaje. El narrador personaje sería Odiseo, ¿no? En un momento determinado cuando le cuenta sus aventuras al rey Alcino.
La narración es lineal y también será una narración cíclica cuando Odiseo cuente sus aventuras. Las figuras literarias que destacan en esta obra será tanto el epíteto como el símil. El epíteto, recuerda que lo que busca es resaltar las cualidades de los personajes, ¿no? Y el símil, la comparación. Según la crítica literaria, tenemos tres ejes fundamentales en la Odisea. La telemaquia, que son los viajes de Telémaco en busca de noticias de su padre. El nostos, que serían las aventuras de Odiseo. Y la venganza, que sería el momento donde se desarrolla la matanza a los pretendientes. La obra inicia cuando el narrador invoca, ¿no?, a la diosa de la épica, ¿no? Canta, oh diosa, la desdicha de aquel astuto varón que naufragó constantemente por la ira de Poseidón, ¿no? Más o menos así empieza la Odisea. Luego de ello se habla sobre la reunión que hay en el Olimpo. Zeus ha convocado a los dioses, está señalando que de pronto los mortales en cierta medida están acusando a los dioses de ser los causantes de su destino. Cuando Zeus señala que el destino que se está desarrollando es producto de las pasiones de los mortales. En medio de esto, Atenea interrumpe y le menciona que Odiseo está retenido en Ojigia por la ninfa Calipso, así que ya debe ser tiempo de que Odiseo pueda retornar. Zeus acepta y decreta que a partir de este momento retornará Odiseo a Ítaca. Por eso que Hermes, el mensajero de los dioses, irá a Ojigia a indicarle esto a la ninfa Calipso. Mientras tanto, Atenea baja a Ítaca, se transforma en mortal, ¿no?, y señala a Telémaco, hijo de Odiseo, que realice una reunión para expulsar a los pretendientes, ¿no? Telémaco hace esta reunión, sin embargo, fracasa. Nadie escucha a Telémaco. Telémaco insiste que su padre está vivo, pero los pretendientes empiezan a recordar a Telémaco lo que hizo su madre Penélope al engañar a todos los pretendientes, porque supuestamente cuando terminaba de hacer el telar realizaría, ¿no?, esta convocatoria a los pretendientes, pero lo que hacía Penélope era en la mañana tejía y en la noche destejía. Así engañó a los pretendientes mucho tiempo, ¿no? Y luego de ello, ha fracasado, como les decía, en la reunión. Telémaco está un poco mal, ¿no? Ha pedido en la reunión, en el ágora, que se le dé una embarcación, sin embargo, se le ha prohibido, pero Atenea, ahora vestida como mentor, le entregará una embarcación y le dirá a Telémaco para poder ir en busca de su padre. Por eso que Telémaco ahora viajará a Pilos, el lugar donde está el rey Néstor, aquel que había luchado en la guerra de Troya. El rey Néstor no le da información a su padre, pero le aconseja que vaya a Esparta. Así que va a Esparta, se encuentra con Menelao y Helena. Menelao le informa que escuchó noticias del destino de Odiseo, que una divinidad le había mencionado que Odiseo estaba retenido en Ojigia por la ninfa Calipso. Más que eso no puede saber. Así que Telémaco, al escuchar estas palabras de Menelao, decide entonces retornar a Ítaca para señalar lo que hasta ese momento conoce, que su padre estaba retenido en Ojigia por la ninfa Calipso. Mientras Telémaco está retornando, Hermes ha logrado ya hablar con Calipso, le ha mencionado que Odiseo tiene que partir. Calipso no desea, ha retenido a Odiseo durante 7 años. Sin embargo, por la decisión de Zeus, Odiseo tiene que partir. Calipso le menciona dónde puede encontrar madera para que pueda realizar una embarcación.
Odiseo hace su embarcación rudimentaria y logra salir de Ojigia después de 7 años, ¿no? Es ahí donde Poseidón se entera, como odia a Odiseo, lanza olas intempestivas para destruir la embarcación. Gracias a Atenea y algunas ninfas, Odiseo naufraga y llega a Feacia. Nausicaa, que es la princesa del reino de Feacia, logra encontrar a Odiseo, ¿no? A este forastero, porque no saben quién es, así que lo lleva ante la presencia del rey Alcino. El rey Alcino le pregunta a este forastero, sin embargo, Odiseo no desea señalar, ¿no? ¿Y qué sucede? Sucede que de pronto Odiseo va a ser elogiado por el rey Alcino, porque el rey Alcino cree, y esto según también lo que había señalado la profecía, que una persona muy importante o un personaje muy importante iba a llegar en sus tierras, ¿no? Y por eso que pensaba que este forastero que había llegado había sido enviado por los dioses. Por ello, el rey Alcino va a realizar grandes banquetes en honor a este forastero. No va a importar el nombre o de dónde provenga porque sabe que ha sido ayudado por los dioses. En medio de esta gran ceremonia encontraremos a un poeta, Aedo, llamado Demódoco. Demódoco cantará algunos pasajes de la guerra de Troya. Odiseo estará triste. Y cuando Odiseo le mencione que relate los finales de la guerra, de modo Coens hablará sobre el caballo de madera y cómo se destruye. Odiseo llorará, pero se sacará las lágrimas sin que el rey Alcino se dé cuenta. Sin embargo, el rey Alcino se percata que Odiseo o el forastero está un poco triste y le pregunta por qué, quién eres. Y es aquí donde Odiseo le menciona su nombre y su procedencia, ¿no? Soy Odiseo, rey de Ítaca. Todos se levantan porque conocen la historia de Odiseo. Incluso el rey Alcino le dice a Odiseo para que pueda casarse con su hija. Sin embargo, Odiseo le dice que no puede, ya que tiene que retornar a Ítaca para encontrarse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Por ello, el rey Alcino le pregunta a Odiseo, por favor, relátanos tus aventuras. Y es aquí donde aparecerá el narrador personaje y la narración se desarrollará desde una forma cíclica. Odiseo le menciona al rey Alcino cómo de pronto, saliendo de la guerra de Troya, los itacentes junto con Odiseo llegarán a la tierra de los Cícones, que era un pueblo que había ayudado a los troyanos. Pensando que no iba a encontrar resistencia, llegan a la tierra de los Cícones, hace algunos saqueos, ¿no? Comidas, bebidas, y cuando están disfrutando en medio de la oscuridad, los Cícones que se habían percatado que había llegado una embarcación enemiga, se habían escondido para realizar una emboscada. Odiseo, por tanto, se va a dar cuenta, ¿no?, que todo ha sido una trampa, morirán algunos de los tripulantes, Odiseo huirá y llegará a la tierra de los lotófagos. En la tierra de los lotófagos, algunos comerán la flor del loto y perderán su memoria, ¿no? Por eso que huirán y llegarán a la tierra del cíclope. Aquí en la tierra de los cíclopes, Odiseo y algunos tripulantes llegan, entran a una cueva y aparece Polifemo, un gigante de un solo ojo. Así que este gigante matará a uno de los tripulantes, Odiseo le entregará un poco de bebida, ¿no?, y le preguntará Polifemo a Odiseo, ¿cómo te llamas? Y Odiseo le responderá, me llamo Nadie. Polifemo quedará borracho, ha cerrado la cueva con una gran roca y se echa a dormir.
porque saben que al despertar matará a varios de los tripulantes. Por eso que Odiseo duda si matarlo o no, pero luego reflexiona y se da cuenta que matarlo no sería de gran ayuda, cegarlo sí, así que van a cegar a Polifemo. Polifemo grita desesperadamente para que sus hermanos puedan auxiliarlo. Sin embargo, sus hermanos, al escuchar a Polifemo que dicen, me han herido, hermanos, hermanos, sus hermanos le preguntan quién ha sido, qué ha pasado, ¿no? Y Polifemo dice, nadie ha sido, nadie me ha herido, hermanos. Y como nadie le ha herido, pensaban entonces sus hermanos que Polifemo estaba delirando, soñando, ¿no? Por eso que no le hacen caso. Es aquí que Polifemo se da cuenta que ha sido burlado por Odiseo, ¿no? Bueno, por este forastero que no sabe cómo se llama. Polifemo estará entonces en la compuerta, abrirá esta gran roca, sentirá que uno que otro intente salir, matará a todos ellos, ¿no? Por eso que Odiseo se da cuenta que cuando pasan las ovejas, Polifemo le da, ¿no? Le sigue dando el pase. Así que se esconderán debajo del ganado. Cuando Odiseo ha logrado salir y llegar a su embarcación y ya se están marchando, cuando el peligro ya se ha logrado disipar, Odiseo le gritará a Polifemo su nombre, ¿no? Yo, Odiseo de Ítaca, te he vencido. Pero recuerda que Polifemo es hijo del dios Poseidón. Por eso que Poseidón odia a Odiseo. Ahora ha llegado a la tierra de Eolo. Eolo le da los vientos desfavorables para que con los vientos favorables, ¿no?, puedan llegar. Pero le dice, no abras hasta llegar a las orillas. Sin embargo, los tripulantes hacen caso omiso y naufragan, producto de los tripulantes. Van a llegar a las tierras de los lestrigones, el lugar donde están los gigantes que comen carne humana. Luego de los lestrigones llegarán a la tierra de Circe, la hechicera, y convertirá a muchos en animales. Odiseo logrará ser ayudado por el dios Hermes o el mensajero de los dioses, y así Odiseo no podrá transformarse. Circe estará con Odiseo, pero se dará cuenta que aún en Odiseo se ve esta añoranza por su familia. Por eso que Circe se compadece de Odiseo y le menciona para que pueda marcharse. Sin embargo, le dice que antes de retirarte es mejor que viajes al Hades, al inframundo, a Cimeria, para que te encuentres con el adivino Tiresias. Él te va a indicar si de pronto tu destino es llegar o no a Ítaca. Así que Odiseo va a hacer eso. Va con algunos tripulantes, llega al inframundo y se va a encontrar con todos los caídos de la guerra de Troya. Aquiles, Héctor, Ajax, entre otros, ¿no? Incluso Agamenón también va a estar en el inframundo. Sucede que Agamenón fue asesinado por su esposa Clitemnestra, cuando Agamenón logra llegar victorioso a su reino. También encontrará a Anticlia, que es la madre de Odiseo. Ella le contará todo lo que está ocurriendo en su ausencia. Por ello que Odiseo retorna, ¿no?, donde Circe y le dice a todos los citacenses para poder llegar a su patria. Recuerda que cuando Odiseo retorna donde Circe, los citacenses, ¿no?, lo acompañan. Circe le aconseja a Odiseo, cuando pases por las sirenas, tápate los oídos con cera. Odiseo le dice a todos los tripulantes que se tapen los oídos con cera, pero él no desea taparse los oídos. Lo que va a hacer es indicar a los demás que lo amarren en el mástil para que él pueda escuchar el canto de las sirenas. Recuerda que el canto de las sirenas vuelve a aquel que lo escuchen loco, ¿no? Y desea acercarse y luego se hundirá.
Odiseo estará pasando por ese trance, ¿no? Intentará liberarse de esta soga, pero no podrá. El hechizo se logra disipar y ahora están acercándose a la tierra o al momento donde están los torbellinos, ¿no? Escira y Caribdis, ¿no? Los torbellinos del mar y las hidras marinas. Siempre se le había aconsejado que si pasas por ese lugar es mejor que te alejes de los torbellinos del mar. Cuando de pronto han pasado por Escira y Caribdis y muchos han muerto, ¿no? Han llegado ahora a la tierra del dios Sol, ¿no? Helio. ¿Qué sucede? Aquí Circe le había aconsejado, al igual que Tiresias, que no coman el ganado de los dioses. Odiseo no lo hace, pero los tripulantes sí. Por ello se desata la ira de Zeus, destruyendo la embarcación, matando a los compañeros de Odiseo, y Odiseo será el último o el único en sobrevivir y llegar a Ogygia. Cuando Odiseo sigue contando la historia al rey Alcino, le menciona, ¿no? Que después de esto, Odiseo naufragó en Ogygia, estuvo con la ninfa Calipso le mencionó que le daría eternidad, pero de pronto, pasando ya 7 años, la ninfa Calipso le dice a Odiseo que se marche, ¿no? Y naufraga a Feacia. Todo eso lo está contando el rey Alcino, así que termina ahí su narración, ¿no? Después de ello, el rey de Feacia le entrega una embarcación y Odiseo llega al fin a Ítaca. Va a ser vestido como mendigo, producto de la diosa Atenea. Así que de pronto Odiseo pasará, ¿no? Un poco desapercibido ahí. Se encontrará con Telémaco que recuerda, ha venido ya de los viajes de Pilos y Esparta con la noticia de Odiseo. Gracias a Atenea se da el reencuentro, Odiseo y Telemaco le dice a su padre para generar la venganza, ¿no? Sin embargo, Odiseo le dice que sigue un poco los parámetros. Le dice que vaya donde está su madre y que le diga que ha llegado al lado de un anciano. Un anciano sabio, le dice, ¿no? Así que Telemaco hace eso. Pero antes de marcharse le dice a Eumeo, Eumeo, lleva a este mendigo a mi reino, ¿no? Eumeo está llevando a Odiseo y Odiseo le pregunta por ese perro que estaba ahí echado. Eumeo le dice que ese perro le pertenecía a Odiseo hace 20 años atrás, que Odiseo no ha retornado. Ha envejecido Argos, el perro de Odiseo, está muy viejo, ya no puede ni observar ni pararse, pero lo que sucede es que Argos logra identificar a su amo. Así que Argos mueve la cola, ¿no? Las orejas, porque sabe que su amo, después de 20 años, ha retornado. Sin embargo, esta emoción solamente dura un instante porque luego de ello morirá. Así que el perro Argos reconoce a su amo, que ha vuelto después de 20 años, y muere. Odiseo se entrevistará con Penélope. Penélope le preguntará a Odiseo, recuerda que está vestido como un mendigo, le dice si conoció a su esposo o no. Él le dice que sí, le describirá cómo estaba vestido Odiseo. Penélope le dirá a Euriclea, la nodriza de Odiseo, que lave los pies a este mendigo. Euriclea, al lavar los pies a Odiseo, se percata de la cicatriz que tenía Odiseo cuando se lo hizo al cazar a un jabalí, y por ello se dará cuenta que quien está al frente es el rey Odiseo, que ha retornado. Odiseo le menciona que todavía no es tiempo para que pueda revelar este suceso. Penélope ha convocado a los pretendientes y ha mencionado que aquel que logre trenzar el arco que le pertenecía a Odiseo y que lance una flecha que pase por los 12 aros,
será el nuevo rey de Ítaca. Los pretendientes intentan, pero no lo logran. El mendigo trata de trenzar el arco, lo logra, tira la flecha, logra su objetivo, todos se sorprenden y aquí empieza la carnicería. Odiseo, que ha escondido algunas armas, coludido con Telémaco y Eumeo y un pastor más, así que van a cerrar las compuertas y matar a los pretendientes. Luego que Odiseo haya matado a los pretendientes, se encontrará con Penélope. Ella le preguntará algo a Odiseo, ¿no? Para saber si efectivamente es su esposo o no. Odiseo logrará responder, así que Penélope y Odiseo se reencuentran. Luego de ello, Odiseo irá al lugar donde está su padre, Laertes, y le dirá a su padre que todavía no es tiempo para festejar o para llorar porque la familia y los pretendientes llegarán para generar una contienda, ¿no? Es ahí donde Atenea baja y la familia y los pretendientes intentan, ¿no?, enfrentar a Odiseo, Telémaco y a Laertes y algunos soldados. Atenea señala que Odiseo es legítimo rey de Ítaca y los otros han sido usurpadores, así que tiene que ser castigado, ¿no? Atenea señala esto a través de su forma humana llamado mentor, ¿no? La familia de los pretendientes al final se da cuenta que esta es la decisión de los dioses y no tienen que cuestionarla, así que la familia y los pretendientes realizan una paz con Odiseo para que no se desarrolle un enfrentamiento más. Así con la paz, con la reconciliación de la familia de los pretendientes y Odiseo, finaliza la obra, la epopeya de la Odisea. Bien, eso sería entonces un resumen de los acontecimientos más destacados de la obra La Odisea. Recuerda que, según la crítica literaria, hay tres ejes fundamentales en la Odisea. Y además, aquí hay un cuadro comparativo entre lo que se desarrolla en la Ilíada y lo que se desarrolla en la Odisea. Recuerda que en la Ilíada se dice que es la epopeya de la guerra, porque hay una lucha constante sobre esos elementos, y en la Odisea se dice que es una epopeya de la paz, ¿no? El final, por ejemplo, ¿no? Que siempre se busca, ¿no?, el sentido de la razón antes de las pasiones. Bien, preguntas, dudas, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre lo que vimos sobre las corrientes literarias europeas o los poemas homéricos? ¿Todo ok por ahí? ¿Todo claro? Bueno, si no hay preguntas, entonces recuerden que tienen que dar el examen. Así que en los comentarios está el enlace para que puedas dar el examen y luego retornar para desarrollar las preguntas de la clase de hoy. Todo correcto, muy bien. Así que pueden entrar a dar el examen y recuerden retornar para poder resolver algunas preguntas de la clase de hoy.
Bien, vamos a ver cómo van en el examen. Todavía falta 4 personas para que terminen de desarrollar el examen. Nadie se equivocó en la pregunta número 1. En la pregunta número 2, una persona ha contestado incorrecta. Y la pregunta número 3, 2 personas han contestado de forma errónea. Van ya 12 personas, ahí vamos a ver cómo se está desarrollando el examen. Se ha proyectado también las preguntas de los ejercicios de la clase de hoy, así que ya podemos estar contestando. A ver, pregunta número 1. Ahora sí, vamos con las preguntas. Pregunta número 1. Dice, es una característica del neoclasicismo. La primera pregunta está directa, ¿no? Exacto. En el neoclasicismo le da mayor importancia a la razón. Es didáctico, no antididactismo. Y no está manifestándose los ideales y tampoco la subjetividad. Correcto. En la pregunta número 2 dice, desde la segunda mitad del siglo V hasta los fines del siglo XIV, el mundo se caracterizó por un periodo largo y lento, plagado de guerras internas, disputas para conquistar territorios y las famosas cruzadas cristianas. Este contexto corresponde a, pues, el momento de la literatura donde se destaca estas características. Así que la respuesta en la pregunta 2 sería la literatura medieval. Exacto. Ahora, vamos con la pregunta 3. Y aquí vamos a señalar algunos aspectos también importantes, ¿no? A ver, dice, considerando que el Renacimiento es un movimiento artístico y cultural que marcó distancia con el modelo medieval, indique usted las afirmaciones que expresan algunas de esas diferencias. Mira, lo que se puede expresar como diferencias. El interés intelectual por la naturaleza, como es una visión intelectual, un culto a la razón, vinculado a la naturaleza dentro de la visión clásica, en este caso renacentista, es correcto. El empleo de la lengua, de lenguas clásicas como el latín. Sucede que el latín se convierte en la lengua culta para la literatura medieval. Sin embargo, no sería una diferencia con el Renacimiento. En el Renacimiento se utilizará el latín, no será la lengua oficial, pero sí va a estar utilizándose. Pero acá te dice el empleo de las lenguas clásicas como el latín. Tanto en el Renacimiento como en la época medieval se utilizan. Así que no tiene relación con la diferencia entre el Renacimiento, ¿no?, y la época medieval. La revaloración de temas afines al ser humano, antropocentrismo. En otras palabras, ¿no? Antropocentrismo. Correcto. La atracción por temas como lo heroico y lo amoroso. Este elemento se desarrolla tanto en el Renacimiento como en la época medieval. En la época medieval, el mío sí, por ejemplo. En el Renacimiento van a aparecer las novelas de caballería también. Entonces, no hay diferencia, porque te está diciendo las diferencias. Entonces sería 1 y 3.
A ver, pregunta número 4. ¿Cuál debería ser la respuesta? A ver ustedes. Dice, nace en Alemania a finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, ¿no? Se prolonga hasta el siglo XIX. Pero rápidamente fue asimilado por otros países como Francia y España. Surge como contraposición a las ideas de la Ilustración francesa y al predominio de la razón. ¿Qué manifestación literaria surge contra la visión neoclásica? Porque recuerda que las ideas de la Ilustración francesa están vinculados al neoclasicismo. El romanticismo, ¿sí o no? Bien, entonces aquí estamos observando que hay dos posibles claves. Esto lo descartamos, ¿no? Porque el realismo no es una manifestación que nace en Alemania a fin del 18. Pero el romanticismo sí. ¿Cuál de estas sería la clave correcta? La que te dice, ya que expresa un acercamiento a la realidad por la influencia positivista. Romanticismo nos dice que hay un acercamiento a la realidad por la influencia positiva, o sea, el elemento de la ciencia, la razón, prevalece, pero recordemos que el romanticismo no prevalece la razón. Entonces, si no prevalece la razón en el romanticismo, la respuesta ¿cuál debería ser? La C, ya que se aleja de la objetividad al predominar lo emotivo. La 4 la C. Pregunta 5. Vamos a poner la pregunta 6 también. Ahora sí. Pregunta 5. Surgió en el siglo XX, concretamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como un intento de transformar la literatura negando el pasado y primando la originalidad. Intento de transformar, incluso por encima de la realidad. Siglo XX. Exalta la sorpresa, un recurso extraliterario y explora lo irreal. ¿Cuál sería la respuesta entonces a la pregunta número 5? Exacto. Nos habla sobre la vanguardia, ¿no? Una de las obras dentro de la vanguardia sería La Metamorfosis de Frank Kafka. Recuerda que Frank Kafka también tiene obras como El Proceso, La Muralla China, entre otras obras. ¿Ya? Pregunta 6. Por ahí están señalando la posible respuesta. Dice, cuéntame, Musa, las desdichas de aquel ingenioso y astuto varón. Bueno, cualidades de Odiseo. Con estos versos anteriores se inicia una epopeya que canta la astucia y el ingenio. Eso es la Odisea. Pregunta 7. Por ahí, respuesta a la pregunta 7. Recuerda que ya hemos contestado la pregunta 6. A ver, por aquí ya nos ha mencionado una posible respuesta. Vamos a ver qué dice. La ninfa que retiene a Odiseo en la isla de Ogygia. Una ninfa. ¿Cómo se llama? Y luego dice, durante 7 años, es, y la hechicera que convierte en cerdos a los amigos de Ulises es. A ver, en Ogygia estaba la ninfa Calipso.
Así que Anticlia no es. Atenea tampoco. ¿Cuál sería la respuesta? Exacto. La hechicera es Circe, la ninfa que está reteniendo a Odiseo en Ojique durante 7 años es Calipso. La respuesta en la 7 sería la D. Recuerda que Euriclia, ¿ya? Euriclia, ella es la nodriza de Odiseo, que al momento de lavar los pies recuerda que ve una cicatriz, ¿no? Pregunta 8. Elija la alternativa que contenga una relación debidamente formada. Pregunta 8. Por ahí. A ver, ¿qué nos dice? Telémaco enfrentó a los hebreos sicones, falso, ¿no? Quien enfrenta a los sicones es Odiseo. Cuando relata, recuerda las aventuras al rey Alcino, menciona eso, ¿no? Menelao dice, ofrece noticias de Ulises, o sea, noticias de Odiseo. ¿A quién? A Telémaco. Menelao le dice a Telémaco dónde posiblemente está su padre. Sí, sí lo hace. Odiseo estuvo retenido 10 años en Ojigia, falso, 7 años. Poseidón obstaculizó el retorno de Telémaco, falso, de Odiseo. Así que la respuesta es la B. La 8, la respuesta es la B. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 9. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta 9? Dice, entonces se conmovió el espíritu de Odiseo. Le surgió por las narices un ímpetu violento al ver a su padre, y de un salto lo abrazó y besó diciendo, soy yo, padre, aquel por quien preguntas, yo que he llegado luego de 20 años a mi tierra patria. Pero cesa con tanto llanto y lamentos, pues te voy a decir una cosa, y es preciso que nos apresuremos. Ya he matado a los pretendientes en nuestro palacio, vengando sus dolorosos ultrajes y sus malvadas acciones. Luego de leer el fragmento anterior de la Odisea, se puede afirmar que el héroe ya ha pasado por estos hechos, excepto. Entonces, ¿qué hechos ya ha logrado pasar y cuál le falta pasar? En la pregunta 9 sería, a ver, la matanza a los pretendientes ya logró superar eso. El reencuentro con su hijo Telémaco cuando llega a Ítaca, ya pasó eso. Vencer al cíclope Polifemo y naufragar por la ira de Poseidón. Esto también ha logrado ya ocurrir. ¿Cuál todavía no ha ocurrido? Esto. Porque recuerda que la familia de los pretendientes irán a enfrentar a Odiseo, Laertes y Telémaco, ¿no? Pero luego reinará la paz. Bien, la pregunta 9, la respuesta es la D. Muy bien, Joseph. Vamos a la siguiente. La última pregunta. A ver, pregunta 10. Dice, subió el cabrero Melantio por una escalera del Mégaro a la estancia de Odiseo, de donde tomó 2 escudos, otras tantas lanzas, e igual número de cascos de bronce con crines de caballo.
fue y se los entregó rápido a los pretendientes. Entonces sí que desfallecieron las rodillas y el corazón de Odiseo cuando vio que los pretendientes se ponían las armas y blandían en sus manos las largas lanzas, pues ahora la empresa le parecía arriesgada. Es el momento donde Odiseo está matando a los pretendientes, ¿no? Y algunos han logrado recuperar algunas espadas para poder defenderse, ¿no? Dice, se observa una pericia del Aedo al describir con detenimiento el espacio. No, ¿no? No ha descrito, ¿no? De esos espacios, más bien ha mencionado, ¿no? Los acontecimientos y además el Aedo no describe de pronto todo el ambiente, ¿no? Señala más bien algunos acontecimientos, ¿no? Que se estaban formando. La B dice, la audacia de Melantio se compara con la flaqueza de Odiseo. Tampoco, ¿no? Porque recuerda que Melantio es un sirviente, ¿no? Solamente ha logrado agarrar algunos objetos y ha lanzado a los pretendientes, ¿no? No ha tenido otra opción, ¿no? No ha tenido esa noción de audacia, ¿no? Ingenio, nada. El héroe está siendo dotado de vitalidad y fervor en la batalla, pero recuerda que aquí se está mostrando que Odiseo está como temblando un poco, ¿no? Le da un poco de miedo. Entonces te das cuenta que la respuesta sería la D. Se dota de humanidad al héroe griego. Puede sentir dolor, frustración, ¿no? Ya que este incluso puede sentir temor. Entonces la respuesta es la D. Los mortales, ¿no?, que realizan grandes hazañas, como Odiseo, también pueden tener una debilidad, ¿no? También pueden de pronto sentir miedo en ocasiones. Muy bien. Si no tienen preguntas, dudas hasta este momento, recuerden que la siguiente semana vamos a hablar sobre la literatura española, ¿ya? Vamos a desarrollar las corrientes literarias en España. Vamos a hacer como ahora, ¿no? Una visión panorámica de lo que es la literatura española desde la literatura medieval hasta la generación del 27. Luego de ello, nos centraremos en una obra muy significativa de la época medieval en España, que sería el Mío Cid. Eso es lo que se desarrollará la siguiente semana. Eso sería todo por hoy. Si no tienen más preguntas o dudas, terminamos con la clase y nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Buen día a todos ustedes.